por título las consecuencias fatales del pecado. Amén. Diga conmigo las consecuencias fatales del pecado. Ahora, ¿qué es pecado? La mayoría de ustedes saben. La palabra pecado quiere decir transgredir las leyes espirituales y morales de Dios. Amén. Es violarlas. Amén. Esa es la palabra pecado. Dios es bueno. Sí. Para los que no saben, hermano, que es la palabra pecado, porque aunque usted no crea, hay gente que a veces desconoce la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y algo tan simple, le preguntaron a un predicador que tenía 15 años predicando, una pregunta básica: ¿qué es evangelio? Y él no supo responder. Amén. Entonces, a veces nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, pero no aprendemos porque no ponemos atención. Amén. Pero cuando nosotros ponemos atención, vamos a aprender. ¿Sí? Entonces, la palabra pecado es transgredir las leyes morales y espirituales de Dios. Y el pecado trae consigo, hermano, la muerte. Y la palabra muerte es separación eterna del hombre de su creador. Amén. La palabra muerte es separación eterna del hombre con su creador. Dios es bueno, hermano. Y el apóstol Pablo nos hace una recomendación, hermano, al respecto de lo que estamos hablando en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma que el ocuparse de la carne va a traer muerte. No solamente la muerte, hermano, que es la separación eterna del hombre con su creador, sino que en esta tierra vivirás tú muerto espiritualmente. Y un muerto espiritualmente no va a poder oír la voz de Dios. Amén. No va a poder escuchar con claridad aquellas cosas que Dios quiere hablarle, ni ver aquellas cosas que Dios quiere mostrarle, porque está en una mortandad espiritual. Amén, porque eso es lo que trae el pecado, hermano. Amén. Trae una mente entenebrecida. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Sí? Dios es bueno, hermano. Digan conmigo, la muerte es separación eterna. Amén. La muerte, hermano, nos separa eternamente de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué viene la muerte? Por el pecado. ¿Sí? Por el pecado. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos? Amén. Todavía vivimos esclavos al pecado. Todavía seguimos practicando el pecado. Todavía nosotros le damos mucha prioridad a la carne, a las cosas de este mundo. Amén. Y la Biblia dice a través del apóstol Pablo, estoy introduciéndolo, amén, que el ocuparse de la carne trae muerte, hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Entonces pecado es transgredir las leyes morales y espirituales de Dios. Amén. Y cuando nosotros insistimos en violar, hermano, las leyes de Dios, amén, habrá grandes y fatales consecuencias. Amén, amén. Amén. Diga conmigo, grandes y fatales consecuencias. Amén. Cuando nosotros hablamos de las leyes morales y espirituales de Dios, tenemos que entender, hermano, que en el libro de Éxodo, capítulo 20, fueron constituidos los primeros 10 mandamientos. Amén. Fueron constituidos los primeros 10 mandamientos. Y ellos fueron, hermano, hechos para que el pueblo anduviese en ellos. Amén. Dios nos ha dado, hermano, una infinidad de mandamientos en su palabra. Amén. Y Dios espera que su pueblo
camine en ellos, los practique. ¿Sigo claro? ¿Amén? Y yo quiero hablar la historia de un personaje que quebrantó dos de ellos. El pecado trae fatales consecuencias. Amén. El pecado trae fatales consecuencias, amada iglesia. Amén. Y este personaje cometió dos pecados, los cuales Dios prohibió en los 10 mandamientos del libro de Éxodo capítulo 20. Amén. Número 1, la Biblia dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Amén. Y el personaje del cual yo le voy a hablar en un momento más, amén, cometió, número 1, el codiciar a la mujer de su prójimo, de su hermano. Y número 2, amén, la Biblia nos advierte, hermano, a no cometer adulterio. ¿Sí? Y yo quiero hablar de un personaje que violó estos dos principios de la palabra del Señor. Amén. Estas dos leyes que fueron establecidas en Éxodo 20, hermano. Amén. Pero el pecado trae grandes consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos de los que lo van a ver, siguen jugando con el pecado? Siguen teniendo un pie en el mundo y un pie en el Señor. ¿Amén? No podemos servir a dos amos. La Biblia dice que el que al que sirve a dos amos, a uno queda mal. Amén. Y el pecado, hermano, trae grandes consecuencias. Amén. No solamente la mayor, que es la separación eterna del hombre con su creador, sino que en esta tierra, hermano, el pecado traerá enfermedades, traerá destrucción, traerá maldición, traerá ruinas, traerá miseria. Amén. El pecado trae todo esto que acabo de nombrar. Amén. En la mañana platicando, hermano, en la madrugada platicando con un pastor rumbo a San Antonio. Amén. Él me decía que cuando él era chico, amén, él creció en un hogar donde sus hermanos, amén, siguieron el mismo patrón de su papá. El papá era violento, era mujeriego y era alcohólico. La Biblia habla de las maldiciones generacionales que alcanzan hasta la 4ª generación de aquellos que le aborrecieron. Cuando nosotros insistimos en pecar, nosotros le damos la espalda a Dios, y es una forma de nosotros aborrecer a Dios. Amén. Y dice él, hermano, que cuando él fue creciendo, amén, él fue pensando: yo no quiero repetir el mismo patrón de mi padre, yo quiero ser diferente. Y dice que él se refugió en la iglesia. Amén. La iglesia fue su refugio. Jóvenes que están aquí, tú no tienes por qué repetir el mismo patrón de tu papá, el mismo patrón de tus abuelos, el mismo patrón de tus tatarabuelos. Por eso tú nunca debes de decir: yo quiero parecerme a mi padre. Ni de broma debes de decir tú eso. Yo quiero parecerme a mi abuelo. Ni de broma debes de decir eso. Amén. La Biblia dice que Dios nos ha dado el poder en la boca. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, decimos eso, automáticamente nos ganchamos con esa maldición. Amén. Nunca diga: yo quiero ser como mi padre, cuando tu padre fue un alcohólico, fue un golpeador, fue violento, fue mujeriego, fue drogadicto. Amén. Ni mucho menos con tus abuelos, porque tú tienes que entender que lo que tú viste en tu padre es la consecuencia de una maldición. Si en tu padre viste cosas terribles, tú tienes que entender que en el pasado hubo algo más terrible que llevó a eso que tú estás viendo. No, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, Señor, para él. Nunca le permitas a nadie decir: ojalá a tu hijo, cuando es pequeño, se parezca al papá, se parezca a los abuelos, se parezca a los tatarabuelos. No, porque hay maldición. Amén. La maldición alcanza hasta la 4ª generación de aquellos que le aborrecieron. Y tú tienes que entender que hay una maldición que tiene que ser cortada. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú tienes que cortar con toda esa maldición generacional. Entonces él decía: yo no quiero, amén, repetir el patrón de mi padre.
Y Él se refugió en la iglesia. Jóvenes, lo que ustedes están haciendo al venirse a refugiar a la iglesia es lo mejor que les puede pasar. Porque cuando nosotros nos refugiamos en Dios, no solamente cambiamos nuestras vidas, no solamente nuestras vidas son quebrar los patrones y las maldiciones generacionales, sino que también la de nuestros hijos. Amén. Él creció con los hermanos narcotraficantes, un padre alcohólico, mujeriego, violento, amén, pero él se refugió en la iglesia, él, amén, se refugió en Dios, él abrazó la fe en Dios. Es importante abrazar la fe del Señor, no solamente ser religiosos. Un religioso viene y se sienta, escucha, pero se va y sigue siendo el mismo. Un religioso se viste como un cristiano, pero no vive como un cristiano. Tú tienes que abrazar la fe. Cuando yo abrazo la fe, permítame, cuando yo abrazo la fe, estoy abrazando los principios. Cuando yo abrazo la fe, estoy abrazando los valores cristianos. Cuando yo abrazo la fe, estoy abrazando las promesas de Dios. Cuando yo abrazo la fe, estoy rompiendo con las estructuras, aleluya, generacionales, con los patrones generacionales. Porque si bien la maldición de los padres alcanza hasta la cuarta generación, la bendición de Jehová alcanza hasta 1000 generaciones. Dáselo fuerte. ¿Estamos entendiendo? El pecado trae maldición sobre los hijos. Amén. Por eso nunca digas, mi hijo se parece a su abuelo, y más cuando su abuelo fue un alcohólico, fue un drogadicto, fue un violento. No, tú dices, mi hijo es la generación de Jehová. Mi hijo es tierra bendita. Mi hijo, aleluya, es tierra de bendición. Mi hijo es tierra de promesa. ¿Estamos entendiendo? Ahorita yo te voy a hablar de ese hombre que uno codició lo que no era suyo, dos cometió adulterio, y ese hombre le heredó a sus hijos maldición. ¿Cuántos de ustedes han llegado a la iglesia bajo una maldición generacional? Bajo un patrón donde nunca te abrazaron tus padres. Y tú eres un padre, disculpa la expresión de la palabra, lleno de amargura, que no sabes abrazar, que no sabes dar amor, que no sabes dar cariño, que no sabes expresarte. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que vives en una maldición generacional y tienes que romperla. La Biblia dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Si tú eres un padre que creciste sin amor y no sabes dar cariño, no sabes dar afecto, no sabes abrazar, no sabes expresar amor, tú estás bajo una maldición y tú tienes que romperla, porque el pecado traerá tarde que temprano fatales consecuencias a tu vida. Entonces ese padre de ese pastor, amén, la maldición alcanzó a dos de sus hijos. Uno de ellos hasta el día de hoy, hermano, vive perdido en la droga, perdido en el alcohol. ¿Por qué? Porque hay un patrón, hay una maldición generacional. Pero él desde muy joven dijo, yo no quiero seguir los pasos de mi padre. Tú no tienes la obligación de seguir los pasos de tus padres. Amén. Porque hay una herencia mayor que Dios te ha dado a través de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo no solamente representa la salvación de nuestra alma. Jesucristo no solamente representa, amén, de que Él es el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, aleluya, que a través de Él somos justificados, comprados, lavados, redimidos a través de su sangre preciosa, sino que Jesucristo también representa cosas nuevas. Es por eso que el profeta Isaías dice, he aquí, yo hago cosas nuevas que pronto
pecados. Porque la Biblia dice que Él, siendo justo, cuando nosotros estudiamos la doctrina de la justificación, la doctrina de la justificación nos enseña que el justo se hizo injusto para que el injusto sea justo delante del Padre. Entonces la gente piensa que Jesucristo solamente vino a hacer esa función en nuestras vidas, solamente vino a salvarnos. No, Jesucristo vino a cambiar nuestra vida entera, no solamente para la eternidad, sino para esta tierra, para que a través de los cambios en nuestras vidas nosotros proclamemos que Él es el Hijo del Hombre y que Él vino a traer libertad, que Él vino a traer sanidad, que Él vino a traer liberación, que Él vino a traer vida nueva. Amén. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? ¿Usted ha visto gente religiosa, hermano, que en la iglesia tienen una cara de amargura porque ellos piensan, amén, que Jesucristo es una persona sumamente seria? Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Y cuando nosotros somos excesivamente serios, hermano, caemos en la religión. La Biblia dice que Jesucristo ha venido a dar vida y vida abundante. Vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto, predicador? Que si yo antes de venir a Cristo crecí en una generación que estaban amargados, hermano, que parecía que traían vinagre todo el día en la nariz, amén, Jesucristo vino a darme vida y vida abundante. Y la vida abundante también se interpreta, amén, como una vida plena. Y la palabra plenitud quiere decir felicidad, gozo, alegría. Por eso dice la Biblia que Él es el gozo de nuestra salvación. Yo dije, Él es el gozo de nuestra salvación. Dáselo fuerte. Sigo pago. Por eso tú no permitas que tus hijos sean maldecidos. Amén. No permitas que tus hijos sean maldecidos. Y Él se refugió en la iglesia. Amén. Y hoy sus hijos, hermano, escuchen, tienen un patrón de un padre violento, alcohólico, y de dos hermanos que siguieron los pasos de su papá. Pero Él abrazó la fe de Dios. Y hoy sus tres hijos, hermanos, son profesionistas. Sus tres hijos son profesionistas. Sus tres hijos sirven a Dios, yo los conozco. Tienen una humildad, esos tres jóvenes. Amén. ¿Estamos entendiendo? Porque Él cambió ese patrón al abrazar a Cristo. Cuando nosotros, hermanos, abrazamos el pecado, vamos a seguir el mismo patrón. Y las consecuencias van a ser fatales. Vendrá la enfermedad, vendrá la destrucción, vendrá maldición, vendrá ruinas. Es por eso que hay gente que no puede salir de la pobreza. Vive la pobreza, vive la escasez, vive la miseria, porque hay una maldición que te está persiguiendo. Amén. Por eso cuando alguien te dice a ti, tú no ofrendes, tú no diezmes, Dios solamente mira tu corazón. Dios no mira si tú das o no das. Eso es antibíblico, porque la Biblia dice en Génesis, amén, capítulo 4, si no me equivoco, que Jehová Dios dio con agrado la ofrenda de Abel. Amén. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que una de las formas que nosotros rompemos las estructuras, la maldición generacional, es a través del dar. Porque el dar, hermano, no solamente te bendice. De la manera que tú das, Dios te retribuye. De la manera que tú das, Dios te da. Dios no solamente, hermano, te da, amén, en abundancia lo que tú le das, sino que tú rompes una maldición generacional en tu vida, en tu casa. Amén. Y yo puedo hablar de esto, yo soy testigo de esto. Y yo no te voy a hablar ahorita como un pastor, yo te voy a hablar como una simple oveja, no te voy a hablar como un profeta, te voy a hablar como una simple oveja, me voy a
vivíamos pidiendo prestado. Amén. Nosotros en el barrio, en el aeropuerto, le debíamos a todos los de las tiendas. Le sacamos la vuelta al vecino, al otro vecino. Amén. Siempre vivíamos pidiendo. Mi madre alcoholizada, mi madre tomaba mucho, mis hermanos en drogas. Amén. Pero cuando mi madre vino a los pies de Cristo, el pastor Gerardo Fuente, que Dios lo bendiga, y la pastora Yoli Guadarrama, amén, que fueron excelentes pastores en su momento, en la vida de mi madre, en la vida de nosotros. Yo recuerdo que mi madre trabajando en el río, mi pastor Gerardo, el pastor Gerardo, le empezó a enseñar, hermano, los principios del dar. Y él le decía a Mari, yo nunca se me va a olvidar, así le decía. No le decía hermana Mari, le decía Mari, tú tienes que enseñarte a ser fiel con Dios. Tú tienes que enseñarte, amén, a romper toda maldición, hermano. Amén. Nosotros vivíamos en nuestro hogar, amén. Mi madre vivía en ese cuarto ahí, lleno de pobreza, vivíamos lleno de miseria, lleno de escasez. Pero un día mi madre se atrevió a romper con aquellos patrones que venían siguiéndola, con aquellos patrones de miseria, de pobreza que venían siguiéndola. Y yo recuerdo que mi madre no solamente empezó a diezmar, no solamente empezó a ofrendar, sino que empezó a colaborar. Ahí andaba la hermana Mari vendiendo platillos, vendiendo hamburguesas. Amén. Porque la Biblia dice que todo lo que hagáis para el Señor recibirá recompensa. Mari Flores jamás se imaginó todo lo que Dios haría en la vida de sus hijos, todo lo que Dios haría en la vida de aquellos niños que caminaban descalzos en el aeropuerto, jóvenes que están aquí. Escucha lo que yo te voy a decir, escucha lo que yo te voy a hablar. Mi abuelo era un paletero, amén. La familia de mi papá era una familia tan pobre, hermano, amén, que vivían en la miseria, en la escasez, amén, vivían al día, ellos comían al día. Por un lado mi madre, amén, alcohólica, pero un día el pastor Gerardo le empezó a enseñar los principios del dar, los principios que rompen maldición. Aleluya, porque hay un principio bíblico. Y aunque la gente diga, oh, es que la ley dejó que el otro gana, Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirlo. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su promesa son fieles. Eres un Dios de promesa, eres un Dios del pacto, eres un Dios de bendición. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Amén. Y caminaban los hijos de Mari por el aeropuerto, descalzos, con los mocos de fuera, hermano, todos chorreados. Ahí andaba el Canín, porque así me decían a mí, Cano. Ahí andaba, hermano. Y teníamos que esperábamos que llegaran los sábados para yo, mi primo Nata y mi primo Chava, que en paz descanse. Amén, que el Señor lo tenga en su gloria. Amén. Esperábamos que llegara el día del abuelo y yo. ¿Cuántos conocen el abuelo y yo aquí en la Tirana? Y nos brincábamos, hermano. Y la gente nos miraba raro. Pero la gracia de Dios ya estaba ahí porque no nos sacaban. Y ya sabe, comiendo pastel y come sodas, hermano. Cuando uno nace en la pobreza, y no me avergüenzo de haber sido pobre. Amén. No me avergüenzo de haber nacido en una familia humilde. No me avergüenzo, hermano. Hay predicadores que tienen una trayectoria de 7, 10 años. Amén. Y ya se los olvidó de dónde Dios los sacó. Yo tengo una trayectoria de 20 años, pero nunca se me va a olvidar la pobreza que me llevó a Cristo, el dolor que me llevó a Cristo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Pero los hijos de María, hermano, Gabriel, amén, cuando mamá se entrega a Cristo, estaban los chicos Gaby, yo y Eric, amén. Y esos hijos de María que un día caminaron descalzos, siéntate. Un día esos hijos de María que caminaron descalzos, amén, se los he testificado y quiero que los nuevos oigan. Hoy mi hermano, el residente americano, en menos de 4 meses compró una casa en el Río de casi $60,000. Amén. Hoy él trabaja en los stores. Amén. Compra, apuesta.
tiene su casa aquí. Amén. Porque cuando tú le eres fiel a Dios, no solamente rompes tu miseria, sino rompes la de tus hijos, y tus hijos entran a una nueva temporada de bendición. Dáselo fuerte. Ese niño con los mocos que le decían el bacanito, amén, que caminaba descalzo, hoy este hombre viaja a otro país, predica de su palabra, predica de su poder, predica de su grandeza, porque un día mi madre rompió con la maldición de pobreza a través de la ofrenda, a través del tiempo, a través de la bendición del dar. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora mismo el sábado, hermano, voy a estar en un campamento fuera del país. Pero siempre humildes. Porque cuando te subes te vas a caer. Siempre humildes. Que la trayectoria, el dinero o los bienes que Dios te da en el caminar no te cambien. Que la gente diga, a ese Dios lo ha bendecido, pero sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo la misma mujer. Si no paro, nosotros tenemos que romper con esa maldición, hermano. Tenemos que romper con las maldiciones generacionales. Y este hombre, hermano, llamado David, maldijo su casa a causa del pecado. Yo le dije que número uno, el pecado que él cometió fue el codiciar. Y la Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu hermano, de tu prójimo. Según Samuel capítulo 11, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él codició. Él le abrió una puerta. Cuando tú codicias algo que no es tuyo, tú le abres una puerta a Satanás. Tú le abres una puerta al pecado. Y el pecado trae grandes consecuencias. David, conociendo las leyes, hermano de Dios, David, conociendo los primeros 5 libros de la Biblia, amén, conocido como el Pentateuco, conociendo las leyes morales y espirituales de Dios, David aún así decide, amén, ver sobre ese balcón a la mujer de Elías, a Betsabé. Y la Biblia dice, hermano, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. David no sabía, hermano, de lo que él estaba haciendo. ¿Y qué decir? ¿Qué dice en Éxodo 20, los 10 mandamientos? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y esa mujer tenía un prójimo, tenía un esposo, tenía un marido, tenía un dueño. Era Urías, un hombre fiel a la vida, hermano. Un hombre que cuando David estaba dentro enfiestado, él estaba en la puerta cuidando la vida de su rey. ¿Sigo, paro? Amén. No debemos de codiciar, amada iglesia, lo que no es nuestro. La Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y David codició a la mujer de su prójimo. La codició. ¿De quién era esposa? Urías. Tenía dueño. Era la única ovejita que tenía. David tenía muchas ovejas. Así le hace la reflexión el profeta Natán. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces David violó las leyes morales y espirituales de Dios. Las quebrantó. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Y número 2, hermano, cometió adulterio, según Samuel 11:4. Entonces David ordenó
que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso ella volvió a su casa. David mandó traerla, se acostó con ella. Hermano, en ese momento David era el hombre más feliz. El pecado te hace ser en ese momento el hombre más feliz. Amén. El hombre, amén, que sientes una felicidad tan grande, pues hay una realidad, hermano. El pecado es sabroso, el pecado es agradable, pero el pecado es semejante, hermano, al resplandor del vino, que ciertamente, como dice el proverbio, entra suavemente, pero después como serpiente te hace llorar, te hace sufrir. Amén. Y hablando de las consecuencias del pecado, quiero hablar de un libro de un pastor de Brasil. Amén, una historia verídica. Este hombre se llamaba Juan. Amén. Y este hombre, hermano, había crecido. Joven, escucha la iglesia, escucha lo que Dios te está enseñando. Este joven había crecido en el temor, en los principios, en los valores, amén, de la palabra del Señor. Había sido educado en la palabra de Dios, hijo de pastores. Amén. Pero cuando él se iba a casar, hermano, los compañeros de trabajo empezaron a incitarlo a hacer una despedida de soltero. Amén. Y él se resistió, pero al fin lo convencieron. Por eso la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Un cristiano tiene que saber con quién habla y a quién escucha, con quién convive. Amén. Hay que amar al pecador, hay que ir por el pecador, hay que orar por el pecador, pero no hay que practicar lo que el pecador hace. Porque usted entienda que su naturaleza, la naturaleza de usted primaria, es la de pecar. Amén. Y si usted busca lugares y personas, amén, que viven pecando, usted tiene una posibilidad de un 99.9% de pecar, porque es más fácil que se nos pegue lo malo que lo bueno. ¿Sí lo malo? Entonces este hombre, hermano, amén, acepta la despedida de soltero, pero jamás iba a imaginar, amén, lo que iba a pasar esa noche, lo que él iba a vivir. Él pensó simplemente que sería un convivio, pero ese día le echaron, hermano, en la copa, amén, en un vaso, amén, le echaron ahí algo, amén, él perdió el sentido. Y para no hacértela tan larga, él despertó, amén, con una mujer, una prostituta que habían contratado los amigos. Amén. Tú tienes que entender que hay personas que no son tus amigos. Todo aquel que te saca del plan divino, todo aquel que te incita a ser rebelde, todo aquel que te incita a ser desobediente, nuestro amigo. Amén. La desobediencia no es de Dios, la rebeldía no es de Dios, es de Satanás. Amén. La Biblia dice que él, hermano, se viste como ángel de luz. Al parecer los amigos de Juan tenían un buen propósito, tenían una buena idea, pero la realidad era otra. Ellos, hermano, querían hacerlo caer en pecado. Y cuando él se levanta, hermano, y se da cuenta que está en un cuarto de un hotel, amén, él se va al baño, se mira al espejo y se empieza a lavar. Y mira que en el espejo con lápiz labial dice: Juan, bienvenido al club del SIDA. El pecado siempre traerá consecuencias fatales. Cuando Juan pecó, jamás imaginó, amén, que ese pecado alcanzaría a sus generaciones. Cuando David pecó, jamás pensó que ese pecado marcaría sus generaciones. Amén. Entonces pasa el tiempo, hermano, y Juan tiene un hijo y después otro hijo. Entonces Juan pensó y dijo: a lo mejor es una broma, tiene un hijo, tiene otro hijo y al tercer hijo, y la esposa empieza a sentirse mal y los hijos empiezan a tener secuelas, amén, de su enfermedad. Amén. Y va al médico y le dice el médico: Juan, siento decirte que tú tienes SIDA. Y Juan empezó a llorar y a gritar y dijo: médico, ¿habrá una posibilidad que mi esposa y mis hijos no tengan? Dijo: no creo, lo más seguro es que tengan, pero vamos a hacerles pruebas. Amén. Y hacerles pruebas, hermanos, se dieron cuenta, amén, que ellos también tenían SIDA, las tres hijas de Juan y la esposa.
Yo vengo a decirle a los padres, tu pecado no solamente va a marcar tu vida, sino que va a marcar tus generaciones. Por eso, si tú estás viviendo el pecado, si tú estás haciendo lo malo, padre que estés aquí, tú practicas pornografía, practicas cosas que no agradan a Dios, hoy es el día que tú le digas a Dios, yo voy a cortar con esa maldición. Porque Juan no solamente marcó su vida, sino sus generaciones. David no solamente marcó su vida, sino sus generaciones. Dáselo fuerte. Sigo paro. Amén. David codició y adulteró. Amén. Y qué rico se siente el pecado, ¿verdad, hermano? Qué deleite se siente el pecado. Pero el diablo no te habla de las consecuencias del pecado. El diablo te ofrece el pecado como un manjar, hermano. Como un platillo exquisito. Como cuando uno come el brisket, hermano. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han comido brisket? Qué sabrosa está esa carne. Amén. Dios es bueno. Cuando David pecó, él se deleitó en su momento, pero trajo un pecado consigo. Dios me decía, hermano, cuando yo estaba estudiando este mensaje, Dios me decía esto que te voy a enseñar. Cuando tú pecas, conociendo ya el bien y el mal, aunque tú ores, patalees, brinques, llores y saltes, las consecuencias de tu pecado van a llegar. Hazlo fuerte. Entonces, cuando David pecó, hermano, trajo muerte sobre su hijo con Betsabé. Trajo maldición sobre su hija Tamar. David, cuando tú abres una puerta al adulterio, tú abres una puerta a un desorden sexual, a demonios sexuales que van a atacar tus generaciones. David no solamente, hermano, fue golpeado al morir el hijo que tuvo con Betsabé, sino que Amnón, amén, violó a su hermana, a su media hermana Tamar. ¿Y dónde empezó, hermano? ¿Dónde se abrió la puerta? Por el lado del padre David. Oh, amén. Amén. Y no solamente, hermano, David abrió puerta a la depravación sexual, a la muerte, sino que abrió la puerta a la rebeldía. Absalón se le levantó a causa de un pecado. Aleluya. A causa de un pecado. Tú no puedes pensar, ay, voy a venir a orar y a Dios se va a olvidar. Por eso la Biblia dice, ante ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si tú sabes que el pecado trae maldición, evita el pecado. Y si tú sabes que la santidad trae bendición, esfuérzate a vivir en la santidad. Amén. ¿Cuántas cosas pasaron en la vida de David, hermano? Amén. Dios es bueno. Se murió el niño. Tamar fue violada por su medio hermano. Absalón mató a su hermano. ¿Qué sembró David? Muerte. ¿Y quién mandó matar a Urias? ¿Quién fue el actor intelectual? ¿Quién fue? David. Lo mandó al frente del batallón para que lo mataran. Se abrió una puerta a la muerte. Muere su hijo. Su hijo viola a su media hermana Tamar. Y Absalón mata a su media hermana. Hermano, el pecado no es un juego.
Hay gente que quiere jugar al ser cristiano. Hay gente que quiere jugar al ser cristianito. Por eso, mujeres, dejen el espíritu de Jezabel, el espíritu de manipulación. Y varones, dejemos el espíritu de la vida y perversidad. Amén. Tarde que temprano, hermano, las consecuencias del pecado van a llegar. Espéralas. Van a llegar tarde que temprano. Y hay gente, hermano, que a mí me da tanta tristeza y a la vez a veces lástima, que todavía están hundidos en un pecado y todavía tienen arrogancia, todavía tienen orgullo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Qué estás aquí, Luis? El pecado, hermano, va a traer grandes consecuencias, las fatales consecuencias del pecado. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. El mensaje nació en el corazón de Dios para ti, iglesia. A ti Dios ha venido a hablarte. Amén. David jamás se imaginó por todo lo que iba a pasar. Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Todo pecado, hermano, trae una consecuencia. Y cuando llegan las consecuencias, no hay nada que podrá cambiarlas, a lo menos que sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de Dios. Pero a David, hermano, no le sirvió. Ahorita voy a enseñar una parte de esto. Dios es bueno. La Biblia dice que David entró en silicio por su hijo. Cuando estaba enfermo, este niño estaba agonizando. Pero la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. David había sembrado corrupción. David había sembrado muerte. Tú no puedes esperar estar maldiciendo a la gente, odiando a la gente y esperar que algo bueno te venga. Tú no puedes vivir siendo arrogante, soberbio, soberbia y esperarte que vaya bien. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y si hay algo que te hace, iglesia, igual que el diablo, es la soberbia y la arrogancia, el orgullo. Y si el Satanás, siendo el ángel más hermoso, el lucero de la mañana, fue destituido del cielo, ¿qué crees que te va a pasar a ti? Si no dejas la arrogancia, si no dejas el orgullo, si no dejas la rebeldía, si no dejas la desobediencia. Hermano, el pecado, tarde que temprano, trae grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Sigo, Pablo. Amén. Así lo dice en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. Amén. Y este versículo, pequeño versículo de Gálatas 6:7, nos enseña, amén, que toda acción y toda decisión en nuestras vidas traerá consecuencias para bien o para mal. Por eso Él nos evita, hermano, el apóstol Pablo nos evita a que practiquemos ciertas cosas, que no vivamos para satisfacer la carne, que no vivamos para darle felicidad a la carne. No usemos como pretexto 7 veces cae el justo y 70 veces Jehová lo levanta. La gracia, hermano, no fue para pisotearla. La gracia no fue para saltar arriba de ella. La gracia es para vivir agradecidos. La gracia es para vivir agradecidos. La gracia es para vivir agradecidos. Cuando alguien entiende que es la gracia, vive agradecido, porque sabe que él era un reo de muerte, que él estaba condenado al lago de fuego de azufre, donde el gusano no muere. Y la palabra donde el gusano no muere es la conciencia de haber tenido la posibilidad de servirle a Dios fielmente. No lo hiciste.
Lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Qué tú estás haciendo en lo oculto donde nadie te ve? Terrenalmente hablando. Pero la Biblia dice que Él es un Dios omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe y está en todo lugar. La Biblia dice que 7 ojos de Jehová recorren la tierra. 7 ojos de Jehová están así. La Biblia dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto. La Biblia dice a través del salmista David: ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de ti? Si me remontara hasta los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo, a lo más bajo, ahí estás tú. Aún nuestros cabellos, hermanos, están contados. El pecado trae consecuencias fatales. Sigo, Pablo. Y David estaba en Israel llorando y llorando y llorando. Pero fíjese lo que dice en 2 Samuel 12:15. Y Jehová dio al niño que la mujer de Elías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño muerto. Hay veces, hermanos, que el arrepentimiento ya es demasiado tarde. David está orando para que el niño no se muriese, pero le dio lo mismo cuando mandó a Urias a matarlo al frente del batalla. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Hay pecados que nosotros cometemos erróneamente, sin pensar, pero hay pecados que los planeamos, y esos pecados van a tener grandes consecuencias. Por más que, así me lo dijo el Señor, por más que alguien llore, grite, ayune, se aposente, las consecuencias le van a llegar, porque lo hizo conscientemente. David fue consciente. David planeó mandar a Urias al frente del batallón. Ahora sí estaba orando Urias. Hay gente, hermano, que cuando le llega la lucha y la prueba, está orando para que Dios le conteste. Pero cuando ellos hicieron la maldad, cuando ellos hicieron el mal, a ellos no les interesó. David estaba ayunando y orando, y Dios lo estaba viendo del cielo, parafraseando: ahora sí estás ayunando, ahora sí estás pidiendo misericordia, ahora sí estás clamando. Tenía cientos de corderitas, él nada más tenía una, y se la quitaste. Y no solamente se la quitaste, sino que lo mandaste enfrente para que lo matase. Entonces la Biblia dice: lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El sembró muerte, levantó muerte. Por eso nosotros tenemos que pensar lo que hacemos, lo que pensamos y lo que actuamos. Porque no solamente nos maldecimos a nosotros, maldecimos a nuestras generaciones. Ya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tú estás entendiendo? Maldecimos a nuestras generaciones. El niño no tenía la culpa. Pero hay una ley, hermano. Hay una ley espiritual, hay una ley moral. Y esa ley fue establecida por Dios. Y la ley dice: lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Aleluya. Amén. Por eso hoy, hermano, antes de que venga el día malo, antes de que el día malo del Señor venga, hoy más de uno tiene que correr sinceramente al altar y pedirle perdón a Dios. Amén. Con un corazón sincero, antes de que llegue el día malo del Señor. ¿Usted ha oído el dicho que dice que tu maldad te alcance? Hay gente que dice: ya pequé, hice lo malo, ya le miré la cara a los hermanos, ya le miré la cara a Dios y ya me voy. No. Tu
maldad va detrás de ti. ¿Usted ha visto un ladrón, hermano, que quiere asaltar a alguien? Va detrás de esa persona, lentamente. Y cuando menos piensa, ¡pum!, le arrebata. Así es la maldad. Por eso dice la Biblia que él es lento para la ira. Va lento. Pero no dice que él no tiene ira. Dice lento para la ira. Y cuando tú menos piensas, hermano, la maldad, ¡pum!, te alcanza. Si tú no te arrepientes de todo corazón. Voy a terminar. Llegó una noticia a Nínive. Y esta noticia era que un juicio venía sobre la tierra de Nínive. Cuando Dios me daba esta palabra, escuche bien, hermano, escuche bien, que yo como profeta y hombre de Dios no puedo callar lo que Dios me habla. Dios me dijo, dile a muchos que viene un juicio sobre su casa, que viene un juicio sobre su casa. Pero si al igual que la ciudad de Nínive se arrepienten y dejan sus malos caminos y se arrepienten de corazón, dijo el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermano, Dios es real. Hoy en día los predicadores ya no quieren predicar estos mensajes, porque hoy muchas iglesias están jugando a la iglesita. Pero la iglesia del Señor no es una iglesita, es un lugar donde se reúnen los redimidos, los que han sido comprados con la sangre del Cordero. Déselo fuerte. ¿Estamos entendiendo? Sí, no paro, hermano. Dios es bueno. La noticia de la ira de Dios sobre Nínive llegó al rey. Y él sabía que la ira de Dios era terrible. Él sabía, hermano, de las grandes consecuencias que vendrían sobre su pueblo. Y Jonás estaba proclamando un arrepentimiento. Yo he venido como siervo de Dios a proclamar un arrepentimiento sincero en tu corazón delante de Dios. Yo vengo a proclamar un arrepentimiento sincero delante de Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? No permitas que el pecado y la maldad que has estado cometiendo maldiga a tu familia. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice a través del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Amén. Que ante la ira de Dios tiembla la tierra. La ira de Dios es real, hermano. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Y ahí estaba Jonás invitando al pueblo, hermano, a un arrepentimiento. Porque eso hacen los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas, hermano, no solamente hablan de bendición, no solamente hablan de ensanchamiento. La bendición es bíblica, el ensanchamiento es bíblico, lo sobrenatural es bíblico. Amén. Juan le dice al hermano Gallo, yo anhelo, yo deseo que prospere todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero también la ira de Dios es bíblica. Quien predica un evangelio de solamente Dios es amor, está predicando un evangelio incompleto. Porque Dios es amor, pero también es fuego que consume. Hazlo fuerte.
también el fuego que consume. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él es piedra de tropiezo, amén, para los que lo despreciaron, pero piedra de edificación para los que lo aceptaron. Por eso Hechos 4:11 dice: y esta es la piedra que los edificadores desecharon, la cual viene a ser la piedra del ángulo. En el 12 dice: y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre puede ser salvo. Pero una iglesia que predica solamente amor, hermano, es una iglesia que predica un evangelio incompleto. Una iglesia que predica solamente ira, predica un evangelio incompleto. ¡Aleluya! La iglesia no es un cine donde se le entretiene a la gente. La iglesia no es un circo donde se le entretiene a la gente. La iglesia no es un restaurante donde la gente debe de sentirse a gusto. La iglesia es el lugar donde ellos son preparados para vivir eternamente con el amado, con el Yeshua Mashiach, con Jehová llevó, con el Emmanuel Dios con nosotros, el príncipe del príncipe, el rey de reyes, el señor de señores. Hácelo fuerte que es para Él. Hácelo fuerte que es para Él. Yo confío con todo mi corazón que acá se levantará una generación temerosa de Dios, una generación que se va a esforzar a vivir en la santidad, que se va a esforzar a vivir lejos del pecado. Amén. En 40 días, póngase de pie, Nínive será destruida, decía Jonás. Pero no solamente el pueblo escuchó el mensaje de Jonás, sino que llegó a oídos del rey. Jonás 3:6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Amén. Hoy Dios te ha traído una noticia. Aleluya. Y esa es: iglesia, quiero que dejes tu pecado. Aleluya. Una iglesia donde no se predica en contra del pecado, hermano, es porque el pastor está viviendo el pecado. Por eso se rehúsa predicar del pecado. Una iglesia donde se tolera el pecado es porque los que están enfrente están practicando el pecado. Por eso toleran el pecado. Pero la iglesia es una institución santa, única. Le duele al diablo, le duele al diablo. La iglesia del Señor es una iglesia única, inigualable. Todos los que representamos a la iglesia debemos de esforzarnos, aún en medio de nuestras imperfecciones, en hacer las cosas correctas delante de Dios, hacer lo que es bueno. El apóstol Pablo dice: si hay virtud alguna, escuche, si hay virtud alguna, en esto pensar, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen hombre. Amén. La iglesia no tiene que pensar: oh, yo quiero ser el mejor predicador, yo quiero ser el mejor profeta, yo quiero ser el mejor levita, yo quiero ser el mejor músico. Tú debes de pensar: yo quiero ser el mejor hijo de Dios. Porque hay gente que ama los títulos, desea los títulos, hay gente que ama los ministerios, hay gente que está ansiosa por un ministerio y se le olvida que tiene algo más grande que un título, algo más grande que un ministerio: la herencia de ser llamados hijos de Dios. Hácelo fuerte. La herencia de ser llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo más valioso que tenemos. Hermano, son 20 años. Director de Casa Hogares, Centro de Rehabilitación, Centro Alcohólico, misionero evangelista por 12 años, 8 años pastoreando. Pero todo eso, hermano, se queda como nada cuando usted y yo entendemos que tenemos algo más hermoso que una trayectoria, que un ministerio, que la herencia de ser hijo de Dios.
Por eso cuando yo hablé con un testigo de Jehová, dijo, yo soy testigo de Jehová. Le dije, I'm sorry my friend, yo soy hijo de Dios. ¿Qué es más grande, un testigo o un hijo? Ay, 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 ay. Iglesia, ¿qué es más grande, un testigo o un hijo? Un hijo. Y la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre sus cenizas e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no os gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. ¿En qué tú le estás fallando a Dios, amada iglesia? ¿Cuál es la maldición que tú estás heredando sobre tus hijos? ¿Cuál es la maldición que tú estás heredando? Yo no sé si tú quieras pasar, amén, aquí al frente, o ahí en tu lugar quieras sentarte, pero hoy tú puedes marcar tus generaciones. Yo agradezco a Dios por la vida de mi madre, que un día marcó una generación diferente en nuestras vidas, y lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, lo quiere hacer contigo. Amén, lo quiere hacer contigo porque Dios te ama y Dios tiene un propósito. La Biblia dice que aquel que viene a Él no le echa fuera. Cuando nosotros venimos con un corazón sincero delante de Él, Él nos escucha. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con Dios. Pídele perdón a Dios. Si tú reconoces que has estado fallando, que has estado haciendo lo malo delante de Dios, si humilde reconoce. La Biblia dice que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al soberbio lo mira de lejos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te pido perdón por mis pecados, Señor, por los pecados de mi familia, Dios, de mi esposa, de mis hijos, Dios. Si en algo te hemos estado fallando, Dios, yo te pido perdón por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Dios. Te pido perdón, Señor, también por el pecado de tu pueblo, Dios, de tu iglesia, de tu remanente, Padre. Señor, enséñanos a hacer lo recto delante de tus ojos. Enséñanos a hacer lo correcto delante de ti, Señor. Primordialmente a mí como pastor, Señor, que tengo esa responsabilidad de ser ejemplo para tu pueblo, para tu iglesia, Dios. Porque esa es la responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Oh, qué bonito es ser llamados pastores. Qué bonito es ser llamados predicadores, Señor. Pero también debemos de tomar la responsabilidad de ser un ejemplo para tu iglesia. Enséñame a ser un ejemplo para los varones, para las familias. Enséñanos, Padre, a tener un matrimonio fuerte, Señor, para ser ejemplo para los matrimonios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos, abre tus labios, iglesia. Abre tus labios, que estamos por terminar. David maldijo sus generaciones. David maldijo sus generaciones. Maldijo sus hijos. Amén. Dile: Señor, perdóname, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay se corta toda maldición generacional sobre estos jóvenes. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí, dígaselo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, vamos, dice la iglesia, Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual. Jesús, sí, Señor, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, dígaselo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti. Vamos, ayúdenme. ¿Cuántos pueden decirle? Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Dígaselo, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Toda la iglesia, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro, vamos al piano, entra en mi casa.
encontré mi primer amor. Haz un milagro. Vamos, dígale. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminando en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Oh, oh, oh. Todos juntos, haz un milagro. Haz un milagro en mí. Oh, oh, oh. Haz un milagro en mí. Abraza al Señor, Él está. Abrácelo, abrácelo. Bienaventurados son los que vieron y creyeron. Más bienaventurados son los que sin ver creen. Amén. Dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Amén. Queremos decirle a todos los que nos han visitado, les amamos, les bendecimos. Aquí tienen una familia.